Bueno, ya este es nuestro último tema de hoy, entonces súper sencillo, súper fácil, no se vayan a asustar. Sin embargo, el individuo y la persona no es lo mismo. Entonces vamos a descubrir hoy de qué se trata esto. Eh, las sociedades están formadas por un conjunto de individuos que vive de manera organizada. Los individuos en este sentido son la unidad más pequeña y simple de los sistemas sociales. Los sistemas sociales, por otro lado, se basan en la convivencia y la interacción, la comunicación y la cooperación entre los individuos que la conforman. No obstante, la relación individuo-sociedad puede llegar a ser problemática, pues en ocasiones los intereses del individuo no están acordes con los de la sociedad donde vive. De allí que algunos autores lleguen a sostener que ello se debe a que el hombre no es un ser social por naturaleza. Sin embargo, esto se contrapone a la afirmación de otros especialistas para quienes la naturaleza del hombre es gregaria, instintivamente social, pues el ser humano no puede verse realizado en todo su potencial si no es en el seno de una sociedad o de una comunidad. Entonces, como individuo designamos aquello que es el individual. Como individuo designamos aquello que es individual. Esto puede ser dividido. Se usa para referirse al ser humano, a la persona considerada como unidad, independiente de las demás. La palabra como tal proviene del latín individuos, que significa indivisible. Pero, ¿cuál es la diferencia entre una persona y un individuo? Bueno, acá tenemos un cuadro comparativo donde podemos notar las características, ¿verdad?, que hacen que estos dos conceptos sean totalmente diferentes. Por ejemplo, la persona es esa sustancia individual de la naturaleza racional, es un individuo que puede pensar y darse cuenta de que existe y descubre otros individuos que existen junto a él. La persona también es ese sujeto pensante, consciente y responsable de sus acciones. Es verdad y presencia para sí y para los demás. Es autonomía y libertad creadora para sí y para los demás. La persona designa a un individuo concreto, abarcando tanto sus aspectos físicos como psíquicos para definir su carácter singular y único. Pero el individuo es singular y concreto. El individuo posee una naturaleza o esencia y una existencia espaciotemporal propia. El individuo se define por la materialidad en cuanto le exige ocupar en el espacio-tiempo una situación propia. Es potencialmente lo universal, incluso un todo de sentido. Entonces, no puede abdicar en otros su responsabilidad ni en las costumbres del tiempo. El individuo también es un fragmento de su especie, una parte del universo, sometido a las condiciones propias de la sociedad de su tiempo y de su cultura. Acá también tenemos otras características. La persona siempre es un individuo, pero un individuo no siempre es persona. La persona es el supuesto o individuo que expresa que la persona es perfecta, que es unitaria, de suyo, que es autónoma, independiente y suficiente. Pero el individuo es una unidad independiente frente a otras unidades. Es un ser o ente o entidad animada y también un individuo humano o persona. Está un poquito difícil de comprender, sin embargo, ahora vamos a ampliar más esta información. Según la filosofía, un individuo es la unicidad de una realidad particular que no puede ser separada o dividida. En este sentido, es un ser original y singular que constituye una realidad única e irrepetible. El individuo es uno frente a una pluralidad. De allí que el concepto de individuo se oponga a lo universal. Un hombre, por ejemplo, es un individuo en relación con el género humano. Entonces, en el proceso de transformación del hombre, o sea, del sujeto o del individuo humano, en persona, o sea, en sociedad de personas. Creo que ya están entendiendo más o menos esto. El individuo es ese sujeto, ¿verdad? Es esa persona que se vuelve, el individuo es ese sujeto en solitario, que se vuelve persona estando en sociedad.
Esto significa que empieza a desenvolverse en dos planos diferentes, aunque interferidos. Los individuos humanos evolucionan hacia su condición personal, siempre en tanto que esa evolución individual esté dada a través de la evolución global de la sociedad de la que forma parte. Hay que distinguir entre un progreso histórico. Esto significa que podríamos llamarlo con menor rigor filogenético de la especie o lo social. El hombre hacia la sociedad de personas tiene un progreso biográfico, individual y psicológico del sujeto humano hacia su personalidad. Es como que el individuo se va desarrollando y ese mismo desarrollo hace que llegue al término de persona, ¿verdad? Cuando ya está en sociedad. En este sentido, cabe afirmar que el proceso de transformación del hombre como individuo en persona no es un proceso que haya tenido lugar en un momento más o menos preciso del tiempo histórico, sino que una vez comenzado con el propio inicio del tiempo histórico, es un proceso que se renueva una y otra vez en cada época histórica y en cada generación. Acá en esta gráfica, ¿verdad? Tenemos a un individuo que pues por la época en la que vivió, se dedicaba a cazar. Sin embargo, progresivamente, mientras el tiempo iba pasando, esta persona se convirtió en un medieval, luego en conquistadores, luego empezaron a inventar la industria, todo esto de las empresas, y ya se convierte en lo que hoy en día somos, ¿verdad? Es como un recuento de la historia, en donde nos estamos fijando en el desarrollo del individuo a la persona en sociedad. Acá tenemos otra gráfica para que podamos entender estos dos términos, ¿verdad? El individuo es ese ser que posee una naturaleza, una existencia y un espacio propio. Y la persona es ese sujeto pensante, consciente, responsable de sus acciones, como que ya desarrolló más, ¿verdad? Que no es solo un individuo de la naturaleza que está ahí, no, la persona ya es racional. Entonces, el ser humano tiene dos dimensiones, el individuo en sociedad y la persona en relación. Sin embargo, el individuo continúa con esa individualidad, eso que distingue e identifica, ¿verdad? Y que se somete a su cultura. Sin embargo, la persona es ese ser humano o cada humano que existe en sí mismo y para sí mismo. Ahora bien, que ya tenemos claro estos dos términos, vamos entonces a poder hacer la hoja de ejercicio. Sin embargo, si tienen alguna pregunta, alguna duda, pueden escribirla ahora, ¿verdad?, en el grupo de WhatsApp. Entonces, en la primera serie solamente vamos a toparnos o encontrarnos, mejor dicho, con un cuadro de doble entrada en donde ustedes tienen que anotar las características que hacen diferentes al individuo de la persona. Pueden de igual forma investigar o leer más información en la hoja de lectura. Y la segunda serie, ustedes tienen que investigar y elaborar un mapa conceptual de acuerdo a la información adicional que encuentres sobre las diferencias entre personas e individuos. Y eso es todo por hoy, chicos. Agradezco su atención. Recuerden que es muy importante que entreguen sus tareas porque cada hoja de ejercicio tiene punteo. Hoy pues ya se hizo el recuento de la zona, ¿verdad? De esta sección, de este grupo. Sin embargo, hay estudiantes que solamente han entregado 3 hojas de ejercicio y ya vamos por la sesión número 18. Entonces, es muy importante que puedan ser responsables y entregar sus hojas de ejercicio porque tienen un valor. Si no, entonces vamos a tener que, encontrar alguna forma para que no puedan perder esos puntos, ¿verdad? Realmente tendríamos que hablar acerca de remediales y todo esto, pero esto no está autorizado aún, entonces es muy importante que puedan entregar sus tareas a tiempo para no perder sus puntos y que puedan ganar esta clase. Entonces, cualquier duda, cualquier consulta pueden realizarla en este momento en el grupo de WhatsApp.